Hola a todos y buenas noches, bienvenidos a nuestro curso de buenas prácticas de dispensación. Este es un curso que está dirigido a los afiliados de la Escuela Latinoamericana de Farmacia y hoy tenemos invitados pues a colegas y a otras personas que forman parte del programa de técnicos. Ya las posteriores emisiones pues se pueden comunicar con la Escuela Latinoamericana de Farmacia pues para poderlos ver. Hoy hablaremos de, bueno, en estos cuatro lunes, hablaremos de un tema muy importante e interesante, las buenas prácticas de dispensación, porque generalmente hablamos solamente de la dispensación y no tenemos en cuenta varios elementos que forman parte de garantizar lo que dice la norma y corresponde a garantizar a promover estilos de vida saludables, que es el principal objetivo del servicio farmacéutico, y sobre todo prevenir problemas relacionados con los medicamentos. Este es un curso que ya hemos compartido en 13 países con el apoyo de varios laboratorios y está disponible para, en estos momentos, un laboratorio multinacional lo tiene para 4 países. Y bueno, lo compartimos a ustedes a través de la educación informal de la Escuela Latinoamericana de Farmacia. Es un tema muy bonito, a mí me gusta mucho. De hecho, fui de los primeros en que comenzó a hablar de la farmacia como comunidad. Y esto es importantísimo porque al entenderlo así, se puede garantizar no solamente lo que dice la norma con respecto a mejorar la calidad de vida individual, sino también la colectiva, que es lo más importante de todo este proceso de lo que hacemos en el establecimiento llamado droguería en Colombia, pero que el nombre apropiado precisamente, es precisamente farmacia. El próximo jueves hablaremos del término, porque todavía utilizamos el término drogas y no farmacia, que es algo muy propio de Colombia, único en toda la región que utiliza un término para referirse a la farmacia como droguería. La droguería es otro tipo de establecimiento totalmente diferente. Pero bueno, hoy nos iremos en la primera sesión a hablar de las buenas prácticas. Y para eso pues tenemos que entender varios elementos propios de nuestro trabajo. Muchas personas equivocadamente y siguen insistiendo en eso, creen que la farmacia vende cosas. Y no, la farmacia tiene como objetivo principal precisamente la dispensación, que es la parte asistencial de lo que hacemos. Nuestra función tiene tres objetivos importantes. El primero tiene que ver con la custodia del producto farmacéutico llamado medicamento, pero también junto con los demás productos farmacéuticos. Tiene que ver con nuestros conocimientos que nos hacen expertos en esos medicamentos. Tiene que ver con farmacología, tiene que ver con todo el sistema de salud. Mm, Tiene que ver en lo administrativo con todo el sistema de gestión de la calidad que es obligatoria en Colombia. Y por último, tiene que ver con lo asistencial que es tan importante. Y lo asistencial tiene que ver precisamente con la dispensación. La dispensación es una actividad totalmente asistencial y no estamos hablando de venta. Digo que equivocadamente todavía muchas empresas hablan de venta, como si la droguería vendiera algo. En el fondo lo que hacemos a través del medicamento es comunicarnos con las comunidades para poder apoyar su calidad de vida. El medicamento, claro que se compra, claro que se vende, pero ese no es nuestro objetivo, porque no vendemos una cosa, sino que vendemos un elemento, que es lo que se denomina un bien social. Eso lo analizaremos hoy a partir de lo que dice la Organización Panamericana de la Salud al respecto. ¿Por qué generalmente hablamos de venta? Pues porque la mayoría de personas que trabajan en droguería llegaron a la droguería no desde la formación académica, sino que llegaron a través de otros elementos como por ejemplo comenzar a trabajar en droguería sin contar con la formación básica que ahora se exige desde el 2018 en las droguerías. Esa es la principal razón por la cual pues, muchas personas no tienen claro lo que corresponde a la dispensación, porque no se aprendió como una dispensación, sino que se aprendió como un proceso de venta. Bueno, vamos a comenzar entonces.
Esta noticia del 2020 siempre la repito, siempre la comparto en mis cursos, siempre hablo de ella, porque es que lo que ocurrió es gravísimo. Más que grave por la muerte de los dos niños, es gravísimo por lo que empresas como Audifarma indican que en promedio en sus droguerías se cometen 5 errores de dispensación. Eso hay un documento que hay de ellos, y no son errores necesariamente solamente del dispensador, también hay errores de medicación, también hay errores de administración, también hay errores que tienen que ver con la forma como los pacientes se adhieren o no a las terapias. O sea, es bastante complejo hablar de eso. Sin embargo, pues nosotros tenemos un referente triste, que es el referente del 2020, donde un error le cuesta la vida a dos niños hermanitos y que siempre comparto. El video que les voy a compartir hoy es precisamente de la página del periódico El Tiempo, donde cuenta qué fue lo que ocurrió desde el punto de vista de un médico que pues nos va a contar precisamente lo grave de esa situación. Permítame en un momento, me devuelvo para poder tomar y compartirse. Los voy a suspender mi micrófono para poder que escuchen perfectamente. Bueno, y precisamente el doctor Carlos Francisco Fernández nos explica lo que significa ingerir un medicamento como el tramadol y nos comparte algunos consejos pues, para evitar semejantes situaciones tan trágicas. Por un error en la dispensación de unos medicamentos, un par de desenlaces fatales definitivamente nos tienen compungidos, de verdad. Un elemento que no podía pasar, un factor que no podía de ninguna manera ocurrir. ¿Condicionado por qué? Simplemente por la falta de previsión, por la falta, digamos, de rigurosidad en un proceso que debe estar absolutamente bien aceitado. Ya lo sabemos, ¿de qué se trata? A dos niños que les formularon un antiparasitario, albendazol, por error se les dio tramadol. El tramadol es un medicamento que se utiliza como analgésico por unas propiedades que son similares a las de la morfina y que actúa directamente en el sistema nervioso central. Es en esencia un depresor del sistema nervioso central. ¿Y qué pasa? Mientras que el albendazol se mide en centímetros, el clorhidrato de tramadol se mide en gotas, es básicamente cantidades muy pequeñas. En tal razón se sobredosificaron estos niños. Y el efecto sobre su sistema general, específicamente sobre su sistema cardiorrespiratorio, fue absolutamente letal. Gravísimo, gravísimo esto. Obviamente las autoridades investigarán y demás, pero esto pone, digamos, sobre el tapete un componente que es absolutamente inquietante. Es quién está haciendo la farmacovigilancia, quién determina cómo es este proceso de dispensación de medicamentos en el país. Sí, ya sabemos que eso está normatizado, pero ¿se cumplen las normas? Esto demuestra que no. Pero nos sirve también a nosotros para hacer un llamado de atención. No solamente a la gente de las farmacias, que debe estar lo suficientemente entrenada, sino también a las personas, revisar, mejor dicho, de manera exhaustiva la fórmula. No se puede cambiar en la farmacia. Si usted tiene dudas, por favor, pregunte. Y en el momento de administrar el medicamento, rigor pleno. Si tiene alguna inquietud, no lo administre. Pero por favor,
no a la automedicación y por encima de todo, pues mucha seriedad. Ya sabemos, se va a investigar, sí, pero esto no debió haber ocurrido jamás. Y ojo, quién sabe cuántos más casos ocurren diariamente, pero como no son fatales, pues sencillamente no salen a los medios. Lamentable, lamentable de verdad. Un depresor del sistema nervioso, un familiar de la morfina, se le da en volúmenes exagerados a unos niños, con las consecuencias pues que todos lamentamos. Chao. El caso de los niños, como dije, lo comparto mucho con los estudiantes presenciales, no por ser el único, sino por ser uno más. Lo comparto con otros casos en los cuales hay graves errores de dispensación. Casi siempre que se analiza estos temas, y cuando ocurrió en su momento, se plantea el error de ambas partes. Dicen, está el que entrega mal el medicamento y está el que recibe el medicamento y no lo lee. Sin embargo, por esa misma época en Antioquia se presenta un error al cual le administran a un paciente adulto mayor propranolol en vez de prednisolona. Se toma 6 tabletas de propranolol en vez de 6 de prednisolona. Y aquí viene algo que evidencia aún más lo que no tenemos en cuenta. A la persona a la cual le entregaron esa prednisolona era una persona de 60 años que no sabía leer. Y es que en Colombia también hay personas que no saben leer. La otra, hay personas que saben leer pero no saben interpretar, que ocurre en el 60% de la población. Estamos hablando de los analfabetas funcionales. Aquellas personas que saben leer pero no saben interpretar. Y son muchísimos, 60%, según los datos del Ministerio de Educación. Entonces, otros decían, es que la mamá no lee. ¿Saben? O sea que la auxiliar que entregó ese medicamento, si hubiese sido la mamá de los niños, igual no hubiera leído. Y muchos casos más, entre otras razones porque no se tiene claro quién es la mamá. Porque la mamá también puede ser una tía, la mamá también puede ser una abuela o incluso la bisabuela. La mamá puede ser una vecina, la mamá es a veces la profesora que administra en el colegio. La mamá es a veces el niño que tiene 2 o 3 añitos más que el otro niño y así sucesivamente. Esto coloca en evidencia que tenemos un grave error de dispensación. Por eso este curso se va a orientar durante los cuatro temas sobre lo que es la dispensación como un acto asistencial, pero un acto basado en las personas. Hay que recordar que somos parte del equipo de salud y que nuestro objetivo está en las personas, pero no en las personas como un elemento más, que es un error que generalmente se comete desde la medicina y en general de todas las ciencias de la salud. Y es que vemos las personas como una cosa, cosificamos las personas a través de las enfermedades. No porque es que detrás de la entrega de un medicamento hay toda una cantidad de elementos que tienen que ver con expectativas de vida o de muerte incluso. Tiene que ver con quién es la persona que recibe el producto, si es un usuario, un beneficiario o el paciente. Tiene también que ver qué espera del tratamiento. Tiene que ver también si sus condiciones laborales o personales le permiten la adherencia a la terapia. La dispensación luego de esto, que fue con una marca y se está viendo en pantalla conocidísima,
precisamente asesoré a ese laboratorio, que en ese momento era de Sanofi, sobre cómo capacitar al personal de droguerías, y llegamos a muchísimas droguerías con este tema tan importante de las buenas prácticas de dispensación, y que hoy les compartimos a ustedes a través pues de nuestros cursos especializados de la Escuela Latinoamericana de Farmacia. Lo que se busca con esto es que ustedes tengan en cuenta que lo que se hace va mucho más allá de la entrega de los productos. Un tema que también hemos hablado en muchas ocasiones y que tiene que ver precisamente con la forma como el mismo sistema de salud, a través de los dispensarios, a través de las empresas que nos entregan los medicamentos, pues no cumplen debidamente con todo lo que se requiere en la entrega de productos, y se limitan a entregarnos cosas. Esa deificación es la que precisamente hace que se cometan tantísimos errores, porque se cree que con el hecho de que yo como dispensador cumpla mi parte, doy por hecho que el paciente cumple la de él, y no es así. Por eso en este curso hablaremos de la prescripción, cómo llega el usuario a los medicamentos, por qué estamos tan medicados, y varios temas que muestran pues muchísimos errores que hay al respecto. Lo primero que vamos a interpretar aquí es a entender un poco lo que corresponde a qué es el medicamento. El medicamento es un bien económico, el medicamento es un artículo de venta, el medicamento es un bien social, el medicamento es un bien público, y esto ya se planteó hace muchísimos años, y esto lo planteó la Organización Panamericana de la Salud. ¿Nosotros dispensamos o vendemos? La Organización Panamericana de la Salud, en el 2014, en el eje del 30, reunión del Consejo Federal Legislativo de Salud en Argentina, define el medicamento como un bien social. Miren lo importante que es este término. Dice, el medicamento es a todos los efectos un bien público, ya que conectado a la noción de derecho a la salud, que en Colombia es un derecho fundamental, y a la vida, permite realizar los cuidados médicos y proteger o recuperar la salud. Quiero que quede claro eso. El medicamento no es un bien de consumo, el medicamento no es un bien, no es un artículo comercial. El medicamento es un bien social. ¿Por qué es un bien social? Porque, como bien lo dice la Organización Panamericana de la Salud, que está en acorde a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, precisamente permite realizar cuidados médicos y proteger o recuperar la salud. Con esa interpretación es que siempre debemos contemplar los medicamentos como lo que son: un bien público, un bien social, no es un bien económico. Claro, cuestan, hay que comprar y vender, el Estado compra grandes cantidades de medicamentos, pero para las personas el valor no está intrínseco en el producto, el valor está intrínseco en lo que me sirve, lo que en mis conferencias hablo de expectativas. O sea, uno compra medicamentos es básicamente por las expectativas. Bueno, aquí viene otro término. Dispensamos, sobre lo mismo de dispensar o vender. A nivel global, una tercera parte de la población carece de un acceso regular a los medicamentos. El representante de la OPS o OMS señaló que mientras los países desarrollados el 70% de los productos farmacéuticos tienen financiación pública, en las naciones en vías de desarrollo, y eso que estamos hablando de países desarrollados, entre el 50 y el 90% de los mismos son adquiridos mediante el gasto de bolsillo. Esto quiere decir que en nuestros países las personas, más de la mitad de la población, tiene que comprar los medicamentos. Y ustedes lo saben muy bien porque muchas veces se va al dispensario y no hay los medicamentos, o no son oportunos ni están disponibles, a pesar de lo que dice la norma. Esto nos lleva a pensar entonces de por qué no cambiamos el paradigma. Este video, que es del 2014, que les voy a mostrar, es un video que ya lleva más de 14.000 reproducciones en Latinoamérica, y es un video
que hicimos para la entonces empresa que teníamos que se denominaba farmacia virtual. Voy a compartirles de nuevo el video. Buenas tardes. Vamos a observar cómo funciona el actual sistema de manejo de farmacias y cómo debería de funcionar a futuro. La farmacia ha tenido grandes cambios en los últimos años y el farmacéutico es protagonista de esos grandes cambios. Hablaremos de la dispensación en la farmacia. ¿Cómo es actualmente? Actualmente hay un ser humano al que llamamos cliente por la idea errada de la relación valor-servicio. Ese cliente presenta un síntoma y debería ir al médico, pero en muchos casos prefiere la automedicación. El médico inicialmente debe comenzar terapias con tratamientos no farmacológicos y una vez hecho el proceso no farmacológico, ordenar medicamentos si se requiere. Por automedicación las personas llegan directamente a los medicamentos. Y para adquirir esos medicamentos va donde un vendedor de farmacia. Él hace su venta y termina el proceso. Así funciona actualmente el sistema de droguerías en Colombia. Observemos cómo debería ser. Ese ser humano, cuando presenta un síntoma, es un paciente. Y ese paciente debe asistir al médico o en otro caso asistir al farmacéutico. Mire que no estamos hablando de acceder directamente al farmacéutico. Cuando asiste al farmacéutico, este lo envía al médico y el médico o incluso el farmacéutico, cuando se trata de medicamentos OTC, da apoyo no farmacológico. El médico puede ordenar directamente medicamentos o el farmacéutico apoyar la automedicación responsable. Así es como llega el paciente al medicamento. Ese paciente debe regresar al farmacéutico para que él le aconseje el uso adecuado, la adherencia a la terapia y cómo cumplir con cada una de las pautas. Eso garantiza la terapia. E iniciar un proceso de seguimiento a la terapia. Así se llega a salud y satisfacción. Pero resulta que en muchos casos puede que no sea suficiente esa terapia y algunos casos pueden ser causados por el no uso adecuado de medicamentos. Y para eso entonces iniciamos el proceso de atención farmacéutica. Ese proceso de atención farmacéutica debe contribuir de nuevo a salud y satisfacción. Así debería ser el futuro del ejercicio de la farmacia. ¿En dónde prestar ese servicio? Ese servicio se presta a través de los consultorios farmacéuticos. Colombia está comenzando a ingresar a ese tipo de mercados. Las grandes cadenas ya comienzan a ofertar. Así es entonces como debería funcionar la farmacia en nuestro país.
¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una idea creada, generalmente justificada o por la normativa, o por la costumbre, o por la ciencia. Precisamente lo que se hace desde las universidades, en los trabajos de grado, es intentar modificar paradigmas. O sea, presentar a la sociedad elementos que permitan modificar eso que creemos que está instaurado. En el caso de la farmacia, pues está instaurado el hecho de que vendemos, pero como se puede ver en el video, no es tan cierto eso de que vendemos, porque lo que nosotros aportamos tiene que ver desde la salud. ¿Cuál es el cambio de paradigma? El cambio de paradigma es pasar de esa idea del vendedor de farmacia al dispensador de la farmacia. Y eso pues es un trabajo que se ha ido trabajando paulatinamente. En mi caso lo vengo trabajando desde el 2005 a través de universidades, institutos, conferencias, apoyos en varios países. Pero ¿por qué cambiar ese paradigma? Porque ese paradigma trae la idea equivocada de que el medicamento es un bien de consumo. Y ya vimos que incluso para la Organización Mundial de la Salud es un bien social. Entonces, si logramos cambiar ese paradigma, podemos entender la dispensación como un acto más humano, más centrado en las personas y no en las enfermedades de las personas, que es donde cometemos la mayor parte de los errores que tienen que ver precisamente con la salud. ¿Qué dice la normativa al respecto? Con respecto a la normativa está muy claro la definición. La normativa dice, esto dice el decreto 780 del 2016, que ustedes saben que viene el 2020, del 2200 del 2005, dice: la dispensación es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente y la información sobre uso adecuado. Yo resalté esta palabra porque ahorita la vamos a entender mejor. Realizada por el químico farmacéutico y el tecnólogo en regencia de farmacia. ¿Por qué se incluyeron a los técnicos en farmacia en la dispensación? Porque tanto el químico farmacéutico como el regente de farmacia no son tan comunes para la comunidad. Digo tan comunes porque no están disponibles para todos. Según un estudio de Farmatisas del Club del Droguista, menos del 1% de las droguerías en Colombia tienen un químico farmacéutico. Apenas el 22% de las droguerías en Colombia tienen un regente de farmacia. Eso indicará de que más o menos entre el 76 y 77% de las droguerías no tienen ni un químico farmacéutico ni un regente de farmacia. Sin embargo, son los sitios más comunes donde la comunidad va a consultar temas de salud. Por eso tocó ampliar hacia el 2007 la idea de que fuera un técnico en farmacia. Para ese momento no había suficiente. En este momento ni siquiera la cuarta parte de las droguerías cuentan con técnicos en farmacia. Claro, se les está exigiendo, pero también hay que entender que no se llega a todas las comunidades con la preparación. Por ejemplo, en la Escuela Latinoamericana de Farmacia hemos titulado más de 6.200, en este momento tenemos alrededor de unos 1.200 en preparación, pero son pocos en comparación a todos los que necesita el mercado. Si el mercado en Colombia tiene aproximadamente unos 30.000 establecimientos farmacéuticos denominados droguerías y unos 15.000 denominados tiendas naturistas, estamos hablando de 45.000. Necesitaríamos más de 90.000 personas solamente trabajando en dispensación y no hay disponible. Pero lo más triste es que ni siquiera el ministerio sabe cuántos hay. ¿Por qué? Porque en las visitas del Ministerio de Inspección, Vigilancia y Control, pues no se puede verificar que todas las personas que trabajan en esa droguería estén dispensando. Fue hasta hace poco que se comenzó a considerar que también los cajeros y los mensajeros son personas que tienen una actividad de dispensación. Y es donde vino pues una interpretación de la norma al respecto. Sigo con la norma. El mismo decreto 780 del 2016 dice: en las obligaciones del dispensador, que luego las ampliaremos en los conceptos de buenas prácticas de dispensación, dice: punto 6. Informar al usuario sobre los aspectos indispensables que garanticen el efecto terapéutico y promuevan el uso adecuado de los medicamentos, tales como condiciones de almacenamiento,
cómo reconstituirlos, cómo medir la dosis, qué cuidados tener en la administración, interacciones con medicamentos y otros medicamentos, alimentos y otros medicamentos, advertencias sobre efectos adversos, contraindicaciones y la importancia de la adherencia a la terapia. Ahí tenemos ocho datos que tenemos que darle a las personas al momento de entregar medicamentos. Lo hacemos, ¿cómo les parece que la norma tiene un tema? La misma norma dice, cuando la dirección técnica de la droguería esté a cargo de persona que no ostente título de químico farmacéutico o regente de farmacia, la información que debe ofrecer está señalada en el artículo tal del presente decreto. Mire que aquí toca ese tema tan sensible, y no solamente sensible desde el punto de vista de la atención a pacientes, sino desde el punto de vista comercial, en la forma como se enfocan las droguerías en Colombia. Y es que, ¿quién es la persona que, diferente al regente de farmacia o químico farmacéutico, está a cargo de la droguería? El expendedor de drogas. El jueves vamos a aclarar ese término porque me siguen insistiendo que se llama expendedor de medicamentos. La ley no ha cambiado, se llama expendedor de drogas. Y así se llama, y así aparece la resolución y todo, porque es una ley 17 del 74. Mire lo que dice al respecto de eso. Volvemos a la dispensación. Cuando la dirección técnica de la droguería o el establecimiento para la comercialización al detalle de medicamentos esté a cargo de personas que no ostenten el título de químico farmacéutico o regente de farmacia, la información que debe ofrecer al paciente versará únicamente en los siguientes aspectos. Mira lo que dice. Condiciones de almacenamiento, forma de reconstitución de medicamentos cuya administración sea vía oral, medición de la dosis, cuidados que tener en la administración y la importancia de la adherencia a la terapia. ¿Es igual? No es igual. ¿Por qué no es igual? Hice un cuadrito comparativo para que lo miremos. Cuando la dirección técnica de un profesional de farmacia, que ya sabemos quiénes son, habla de 8 temas. Pero mire que cuando es un expendedor de medicamentos, dice, condiciones de almacenamiento sí, cómo reconstituir, pero solamente cuando sea oral. O sea, no tiene en cuenta las otras formas de reconstitución. Hay solamente oral, no, hay muchas maneras de reconstitución. Por ejemplo, en muchas ocasiones el médico manda medicamentos que se preparan magistralmente en la casa. Por ejemplo, cuando el médico con instrucciones escritas dice, mezcle este producto con este, que se utiliza en algunos casos como mucositis, que le dice, mezcle este producto sucralfato con lidocaína en jalea para administrarle al paciente. Eso es una preparación magistral y el médico está autorizado para hacerlo. Pero ¿qué ocurre con esos productos o cuando tiene que hacerse otro tipo de reconstitución o cuando se cambia de una forma farmacéutica a otra porque en la farmacia no había eso? La risperidona es uno de esos casos, que viene para centímetros cúbicos en algunos laboratorios y para otros viene en gotas. ¿Y aquí? ¿Cómo medir la dosis? ¿Qué cuidado tener en la administración? Mire que pasa por alto 3 datos importantes. El expendedor de drogas no puede hablar de interacciones con alimentos y otros medicamentos, no puede advertir sobre eventos adversos y no puede hablar de contraindicaciones. Esto es básico en la dispensación, porque ¿cómo no le voy a advertir al paciente eso? Pero la norma, que se ajusta a la realidad de la falta de personal formado en farmacia, pues realmente lo asume, pienso yo, de una manera más orientada a cumplir los requerimientos de los dueños de las droguerías que a exigir personal. Mire que estamos hablando de algo que es del 2005. Estamos ya a 20 años, casi 20 años de la normativa, y todavía no se han hecho ajustes necesarios para que se pueda reconocer la experiencia de los expendedores de drogas, pero no para seguirles dando credencial, sino para obligarlos a que se conviertan en técnicos y comenzar a diferenciar qué vende una droguería y qué puede vender una farmacia. Porque según esto, en una droguería, pues no podríamos entregar, entre otras cosas, medicamentos como los
los analgésicos opioides, no podríamos dar medicamentos para que tenga que ver con barbitúricos, tampoco antiepilépticos, tampoco antibióticos, porque falta la información importante para poderla dispensar. Bueno, de esto ampliaremos a partir de la próxima clase, que están invitados las personas que quieran participar, pues se comunican con la Escuela Latinoamericana de Farmacia. Ahorita les va a aparecer para que puedan continuar en el curso, que es gratuito para los afiliados. ¿Por qué buenas prácticas? ¿Cómo les parece que las buenas prácticas no es nuevo para nosotros? Las nuevas prácticas existen desde hace rato y están desde el 2006 a través del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. Lo que indica que si no tenemos buenas prácticas es porque, entre otras muchas cosas, no conocemos la normativa. Mire este documento que he sacado precisamente del documento del Sistema Obligatorio de Garantía de Salud en Buenas Prácticas. Dice: Colombia impulsa una política de seguridad del paciente. Otra palabra que vamos a trabajar en los próximos cursos. ¿Qué es la seguridad del paciente? ¿Hacia dónde vamos con la seguridad del paciente? ¿Y por qué la dispensación tiene que ver con esa seguridad? Liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en la Atención en Salud, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y, de ser posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas internacionalmente. Así, desde junio del 2008, el Ministerio de Protección Social expidió los lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente. Eso que nosotros hacemos es precisamente cumplir con la política de seguridad del paciente. Miren que todo se une, todo está en la norma, y dispensamos mal porque desconocemos básicamente la norma. Bueno, ya para despedirme les voy a mostrar este video. Bueno, creo que Bueno, creo que sí. La diferencia es una letra, debe ser lo mismo. Para la tos. Segura, segura, Ah, ay, mire, señora, espere un momentico que ya yo vengo, ¿sí? Espere. Perdón, señor, esto es lo mismo. Para nada. Uno es para la tos y otro es un laxante. Confíe solo en verdaderos expertos. Farmacia SAS, los expertos en medicamentos. Cuando hablamos de expertos de medicamentos, la pregunta es: ¿somos nosotros los expertos en medicamentos? Por fortuna, pues muchas de las personas, ese video que ustedes vieron de farmacia actual y futura, tiene más de 19.000 reproducciones. Eso quiere decir de que sí, efectivamente hay personas interesadas en cambiar la forma como se ve su profesión.
pensar de otra manera, pensar que lo que se hace tiene que ser profesional y no solamente la venta de los productos. Incluso eso da para tanto que en el 2012 escribí este libro que ustedes pueden descargar de la biblioteca virtual de la Escuela Latinoamericana de Farmacia y colocar en su dispositivo para que lo puedan consultar cuando quieran, y que se llama La dispensación, asistencia en la farmacia. Ese es un material que se hizo precisamente para apoyar mis clases, en las cuales hablábamos de todos estos elementos que tienen que ver con la dispensación. Aquí hablaremos de las buenas prácticas de dispensación, también de los problemas relacionados con el uso de los medicamentos, que tienen que ver no solamente con el medicamento en sí, sino incluso con el estilo de vida. Hablaremos también de los momentos de lectura, de los 5 correctos y el porqué de tener que respetar la orden médica. ¿Listo? Las personas que quieran continuar pues con este curso, pues solamente tienen es que comunicarse con el número que está ahí, 350-4979 en la Escuela Latinoamericana de Farmacia, un WhatsApp, y pues les indican cómo seguir. Pues con todas las actividades que hacemos, en el año dictamos más de 30 cursos por año. Además pues de todos los que damos para la industria farmacéutica, como el que se va a dictar ahora para Abbott, con el que ya que les compartió a ustedes, que esperamos que participen. Bueno, por aquí vi que alguien levantó la mano, voy a dejar la grabación. No, bueno, cuénteme, ¿quién está por aquí con la mano levantada? Discúlpenme que no lo vi. O si tienen algún comentario, bueno. A ver, aquí tenemos algunos comentarios. Valentina dice: y error de lectura, comparto una historia que viví con mi abuela cuando le estaban administrando metformina 850 miligramos, que debía tomar una al día y le estaban dando 3 al día. Estamos hablando de un producto que baja los niveles de glucosa porque se utiliza es un hipoglicemiante. Se cometen muchísimos errores de dispensación, por fortuna ninguno grave, pero sí muchos. Y no solamente por parte nuestra, también el equipo de salud cuando administra el medicamento, también el usuario cuando no entiende terminología como ayunas, cuando no tiene en cuenta horarios, cuando no tiene clara ni la dosis ni la frecuencia, porque no hay quien lo eduque. Y eso es lo que nosotros precisamente hacemos. Les abro los micrófonos por si quieren compartirnos algo antes de finalizar en 5 minutos la transmisión. Bueno. Por ahí alguien atrás me preguntaba que si las tiendas naturistas tienen que tener cursos de dispensación. Claro, y ellos más que nadie, porque ellos lo que entregan son medicamentos a las comunidades. Y son medicamentos que, si bien no son medicamentos alopáticos, son medicamentos, porque los productos fitoterapéuticos, los homeopáticos, incluso las esencias florales o la misma droga blanca tienen algunos efectos terapéuticos. Con la droga blanca hay un tema muy complejo, y es que la droga blanca en las droguerías la norma lo prohíbe vender como si fuera con uso terapéutico, pero las droguerías las entregan con uso terapéutico. Eso evidencia que no manejan debidamente la norma. Bueno, los escucho. Hola, Carlos Julio, ¿cómo vas? Buenas noches, Congreso. Muy bien. Hablando de lo que está diciendo usted de las tiendas naturistas en la nueva reforma, cuando hice las visitas, se le pide que la persona ya sea titular, tenga conocimiento de los medicamentos de la tienda naturista. Sí, señor, es que esa es como la razón de ser, es que uno no entiende cómo pueda uno tener un establecimiento y tener eso. Lo que ocurre es que ellos se escudan, y lo hacen mucho los gremios, escudan muchísimo eso detrás del cuento de que la resolución 0126 de 2009 no les exige eso. Es mentira. La resolución sí les exige eso, porque la resolución dice que tienen que referirse a la resolución 1403 del año 2007, y ahí dice que la dispensación es un acto profesional. Lo que ocurre es que, pues bueno, como muchas cosas en Colombia, lo pretenden pasar por alto por un tema también de costos. Pero no, dispensar es un tema profesional, y yo siempre invito a las personas que escuchan mis charlas a que piensen que lo que están haciendo impactan
positivamente o negativamente sobre las personas. Bueno, no sé si alguien tenga por aquí comentarios. Bueno, el error de lectura sí es un error muy común, pero lo veo muchísimo y lo veo bastante en las personas que dispensan medicamentos, pero no conocen de farmacología, que es otro error gravísimo. No conocer de farmacología es un tema gravísimo. Mire que ese tema de albendazol tramadol se hubiera evitado con conocimientos básicos de farmacología. El médico lo explicó. Es que estamos hablando de un analgésico opioide que lo confunden con un antiparasitario. Es que no hay razón para la confusión. Entonces indica de que la persona que cometió ese error desafortunadamente tampoco, además de que no siguió una técnica, mire que él dice un tema importante. Claro, está en la norma, pero no se cumple. Y no se cumple porque no tenemos la metodología adecuada para hacerlo, que es lo que se hace en este curso. Tener la metodología para poder entender cuáles son las buenas prácticas de dispensación. Y ese pues es un error gravísimo, desafortunadamente es un error que todavía sigue siendo ejemplo, no solamente acá, se dio la vuelta al mundo, porque imagínense, pues un tema evidente, pero también coloco sobre la mesa quién es la persona que atiende en las droguerías. Y eso pues, bueno, muchas personas se profesionalizan, pero desafortunadamente son más las que no, justificando que saben incluso más que el médico. Inclusive los médicos también se equivocan a la hora de formular. Claro que sí, y la norma contempla eso, ¿no? Los errores de medicación se convierten en errores de dispensación cuando yo entrego el producto, porque yo soy el último filtro antes de entregárselo al usuario. O sea, que el médico se equivoque, grave, pero que yo le entregue encima equivocado, peor. Porque eso indicaría de que no estoy haciendo mi labor. Por aquí Erika levantó la mano. Cuéntanos, Erika. La tocaya de apellido. Hola, profe. ¿Cómo vas? Bueno, a veces no, cuando dispensamos no solamente es porque no leemos, sino el exceso de confianza. Que como aprendemos y como trabajamos, creemos que todos no lo sabemos, entonces confiamos en nosotros mismos al dispensar y no leer. Eso es una falta. Y a veces también el usuario, Erika. El usuario también comete errores en la casa porque no lee, especialmente los polimedicados, los que tienen, y como en Colombia, venga, les comento una cosa, en Europa se permite que la droguería, o sea que la farmacia, en aquellos pacientes que lo requieran, se les pueda entregar los medicamentos en un blister día por día, o sea, sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria. En Colombia no se permite eso. Además porque pues en Colombia nos ponen mucho problema para eso, algo que podría manejarse relativamente mucho más sencillo en un área que no fuera exactamente una central de mezcla, sino un área de control para sólidos, que no es tan difícil, pero en Colombia nos piden una cantidad de requisitos gravísimos con eso. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Que nosotros creemos que se soluciona vendiendo un pastillero. No, el pastillero no sirve para nada, si el paciente igual no sabe leer, o si confunde las tabletas. Bueno, además, muchos pacientes son adultos mayores que ellos mismos se administran los medicamentos. Cuéntame, Adriana, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos, Adriana. Para el caso ejemplo del tramador clorhidrato, la razón principal por la que la persona cometió este error de dispensación fue por no leer. Esto debido a que ese producto en especial del laboratorio Genfar, Sanofi en su momento, la caja es exactamente igual a la caja del albendazol. Entonces, las cajas son del mismo tamaño, del mismo color, en la misma franja roja y blanca, de las mismas medidas. Entonces, la persona, el gran error fue no leer, porque si hubiera leído, o sea, se basó únicamente visual. Ese es un error que cometemos cuando son LASA, cuando el laboratorio los tiene del mismo tamaño y color. Pasa con Genfar, pasa con la Santé, pasa con genéricos que incluso ya Tecnoquímicas empezó a trabajarlo porque empezó a cambiar el color de las cajas a pesar de ser su misma marca. Entonces, ese error yo lo veo más asociado a no haber leído en su momento.
además Adriana, de que en muchos casos, aunque la norma lo especifica, recuérdate que una de las obligaciones dice confrontar. Una de las obligaciones que luego lo veremos más adelante dice que se debe confrontar y aparece en la normatividad para la prescripción y aparece en la normatividad para la dispensación. Dice que se debe confrontar lo formulado con lo entregado. O sea que eso ya la norma lo había planteado. Sin embargo, como dice el médico en el tiempo, pues desafortunadamente no se tiene la rigurosidad, que es un término muy importante aquí, rigurosidad. O sea, se dispensa sin rigurosidad y lo que nosotros hacemos además es asistencial, o sea, tiene que tener una rigurosidad muy grande. Omaira dice, muchas veces los médicos envían mal la dosificación de los medicamentos. ¿Debemos corregirlo o enviarlo nuevamente con el médico? Ya te contesto, Mayra, debes de volver con el médico, porque nosotros no somos nadie para corregir la prescripción médica. Aquí en el curso hablaremos precisamente en la próxima clase sobre la prescripción médica y todos los errores de medicación. Pero nosotros, la norma nos prohíbe ese tipo de correcciones. Apenas lo determinamos, tenemos que volver la fórmula, porque la fórmula no debe tener ningún tipo de error. Cuénteme, Claudia, Andrea. Buenas noches a todos nuevamente. Pues también, bueno, aparte de todo lo que se ha dicho, el leer correctamente, leer al entregar al paciente lo que se le está entregando y a la vez educarlo también en decirle que cuando vaya a comprar un medicamento, él también, pues, que se le aconseja, se le enseña, que leer lo que recibe. Y con lo que le pasó a la enfermera del tramadol con el albendazol, yo creería también, en mi criterio, que todo también va en la forma de almacenamiento. Si yo almaceno bien, porque el albendazol es con A, ¿no? Y el tramadol era con T. Entonces, si yo tengo el orden en mi droguería alfabéticamente, lo digo por donde he trabajado, no sé por qué dispensó tramadol. Si yo me piden albendazol, pues yo voy a la letra A, ¿no? Perdónenme, no sé si estoy equivocada, no he visto bien la noticia, pero no sé. Eso también va en la forma donde como uno hace la separación del asa y mar, porque trabajé en una droguería que por más de que yo les educaba a mis compañeros, por favor, cuidado con el gramaje, guardemos bien, separemos bien, no le veían la importancia, uno resultaba alcanzón, me tocó ya decirles que el que se equivoque, como no se sabe quién era, pues ya en general se iba a empezar a descontar y ahí sí empezaron a organizar bien. Mira, Claudia, que hay un tema que tú acabas de tocar que ya había dicho Adriana y tiene que ver con esa organización y que Adriana utilizó el término LASA. Una de las fallas que nosotros tenemos es que nosotros utilizamos, entre otras muchas cosas, términos errados, no porque esté mal el término, sino porque no sabemos del término. Desde la universidad hablamos de los medicamentos LASA, pero si ahorita preguntara qué quiere decir LASA, no se sabe qué es LASA porque nadie habla inglés. El término institucionalizado debería ser PICI, parecen igual, suenan igual. Los hospitales lo mejoran, dicen los medicamentos MAR, medicamentos de alto riesgo. Pero nosotros, por lo general, y son errores que se vienen trayendo de años y que evidencian que aún falta mucho por hacer. Falta toda la conciencia de la dispensación. Y tú dijiste, cuando le cobran, entonces ahí se preocupan. Bueno, son las 8:02. Les dejo esa imagen pues para que por favor se comuniquen los que quieran seguir en el curso. Y bueno, bienvenidos a la Escuela Latinoamericana de Farmacia. Feliz noche para todos. Feliz noche, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profe.